Silencio. El tipo de silencio que solo existe en lugares donde los secretos pesan más que el aire. Una habitación sin ventanas. Luz fluorescente parpadeante. Paredes grises, institucionales, frías. Sobre una mesa de metal, una caja de archivo. Polvo acumulado durante décadas, una etiqueta descolorida, Operación Paperclip, clasificado. El sonido metálico de los cierres abriéndose rompe el silencio. Dentro, carpetas, fotografías en blanco y negro. Documentos mecanografiados con sellos rojos. Top Secret, Eyes Only, Do Not Duplicate. Una fotografía destaca entre las demás. Werner von Braun, sonriendo. Rodeado de oficiales estadounidenses. Todos sonríen, todos celebran. La fecha en el reverso, 1958. Debajo de esa foto otro documento, una lista mecanografiada. Nombres en alemán. Junto a cada nombre, una clasificación. Blanco, gris, negro. Algunos nombres están tachados, otros tienen anotaciones a mano. Útil, esencial, traer inmediatamente. Y en la esquina superior derecha de la página, una nota escrita con prisa. Limpiar expedientes antes de la transferencia. Prioridad absoluta. El olor del papel viejo, tinta desvanecida, metal oxidado, historia que fue enterrada, verdad que fue archivada, y un trato que cambió el mundo. No era un secreto, era un trato con el pasado, y el futuro lo firmó en silencio. Después de derrotar al enemigo, Estados Unidos decidió contratarlo. Esta es la historia de la Operación Paperclip. Una operación secreta que trajo más de 1.600 científicos nazis a suelo americano. Hombres que construyeron cohetes para Hitler. Hombres cuyas mentes brillantes estaban manchadas con las cenizas de Dora Mittelbau. Un campo de trabajo forzado donde miles murieron construyendo armas de venganza. Y esos mismos hombres pusieron a Estados Unidos en la luna. Pero esta historia no comienza con la victoria. Comienza con la pregunta que nadie quería hacer. ¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar un país para ganar? Abril de 1945. El Tercer Reich está en llamas. Berlín cae. Hitler está muerto. Las tropas soviéticas avanzan desde el este. Las fuerzas aliadas desde el oeste. Europa está destruida. 50 millones de muertos. Ciudades reducidas a escombros. Una civilización desgarrada. Pero en las sombras de la derrota, otra guerra apenas está comenzando. No es una guerra de tanques. Es una guerra de inteligencia, de documentos, de mentes. Porque el Tercer Reich no solo construyó campos de exterminio, construyó el futuro. En las montañas de Baviera, soldados estadounidenses encuentran túneles secretos, kilómetros de pasillos subterráneos excavados en roca sólida. Adentro, planos técnicos, prototipos de armas, ecuaciones garabateadas en pizarras abandonadas. La ciencia del Reich, escondida bajo tierra como un tesoro maldito. En Peenemünde, en la costa del Báltico, arde el centro de investigación de cohetes más avanzado del mundo. Edificios enteros consumidos por las llamas. Los científicos huyen antes de que lleguen los soviéticos, algunos hacia el este, buscando protección de Stalin. Otros hacia el oeste, esperando clemencia de los americanos. Castillos convertidos en archivos, minas de sal transformadas en laboratorios, fábricas subterráneas donde la muerte y el progreso convivieron durante años. Los aliados no solo encontraron papel, encontraron el futuro. Para entender por qué Estados Unidos estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por estos científicos, hay que entender lo que el Tercer Reich logró. En 1942, mientras la mayoría del mundo todavía luchaba con aeronaves de hélice, Alemania ya volaba jets. El Messerschmitt Me 262.
el primer caza a reacción operacional de la historia, capaz de alcanzar 800 kilómetros por hora, más rápido que cualquier avión aliado. Pero los jets eran solo el comienzo. En octubre de 1942, en Peenemünde, ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. Un cohete llamado A4 despegó de su plataforma de lanzamiento. Subió, y subió, y siguió subiendo. Alcanzó 85 kilómetros de altura. Cruzó la línea de Kármán, la frontera del espacio. Fue el primer objeto humano en llegar al espacio. No fue construido por estadounidenses. No fue construido por soviéticos. Fue construido por nazis. El mundo lo conocería después como V2, Vergeltungswaffe 2, Arma de Venganza 2. Pero técnicamente era mucho más que un arma. Era el comienzo de la era espacial. Peenemünde no era un simple laboratorio, era una ciudad científica. 17.000 personas trabajando en secreto. Ingenieros, físicos, matemáticos, técnicos, dirigidos por un hombre joven, brillante, carismático, Wernher von Braun. Tenía solo 30 años cuando el V2 alcanzó el espacio. Pero ya llevaba una década obsesionado con los cohetes. Von Braun no soñaba con bombas, soñaba con las estrellas. Desde niño leía ciencia ficción, libros de Hermann Oberth sobre viajes espaciales, novelas de Julio Verne, sueños de conquistar otros mundos. Pero para realizar esos sueños en la Alemania de 1930, necesitaba financiamiento. Y solo había una fuente: el ejército. Hitler no quería explorar el espacio, quería venganza. Así que von Braun hizo un trato. Construiría armas. Y con el dinero de las armas, desarrollaría la tecnología para alcanzar las estrellas. Fue un pacto faustiano. Y funcionó. El V2 no era solo un cohete grande, era un salto tecnológico monumental. Propulsión de combustible líquido, oxígeno líquido y etanol. Una combinación que generaba suficiente empuje para vencer la gravedad. Sistema de guiado giroscópico, capaz de mantener el cohete en curso sin intervención humana. Aletas aerodinámicas, diseñadas para mantener estabilidad a velocidades supersónicas, y una ojiva capaz de llevar 1 tonelada de explosivos a 300 kilómetros de distancia. Ningún otro país tenía nada parecido. Estados Unidos experimentaba con cohetes pequeños, rudimentarios. Robert Goddard, el pionero estadounidense, trabajaba casi solo, con financiamiento mínimo. La Unión Soviética tenía ideas, pero no tecnología operacional. Y Gran Bretaña ni siquiera había comenzado. Alemania estaba décadas adelante. Entre septiembre de 1944 y marzo de 1945, más de 3.000 cohetes V2 fueron lanzados contra ciudades aliadas. Londres, Amberes, París, cayeron del cielo sin advertencia, más rápidos que el sonido, imposibles de interceptar. Mataron a 9.000 personas. Pero para los estrategas militares, eso no era lo importante. Lo importante era la tecnología. Porque el V2 no era solo un arma del presente, era un prototipo del futuro. Un futuro donde cohetes podían llevar bombas a cualquier ciudad del mundo, o satélites al espacio, o humanos a la luna. Y Estados Unidos lo sabía. Por eso cuando Berlín cayó, los estadounidenses no buscaban solo científicos, buscaban cohetes, planos, motores, cada pieza de tecnología que pudieran encontrar. En las cavernas de Mittelberg, la fábrica subterránea donde se ensamblaban los V2, soldados estadounidenses encontraron un tesoro. 100 cohetes completos, miles de componentes, toneladas de documentación técnica. Todo fue empaquetado, cargado en trenes, enviado a Amberes. Desde allí, en barcos a Estados Unidos. Operación Overcast, la precursora de Paperclip. Llevarse la tecnología nazi antes de que los soviéticos llegaran. Pero la tecnología sin los científicos era inútil.
Así que también se llevaron a los hombres. Noviembre de 1945. Nuremberg. Los juicios más importantes de la historia están en marcha. El mundo exige justicia. Los crímenes del Reich son expuestos bajo la luz implacable de los tribunales internacionales. En las salas del juicio, fiscales presentan evidencia, documentos, testimonios, fotografías de campos de concentración, listas de víctimas. Hermann Göring, Rudolf Hess, Albert Speer. Los arquitectos del horror nazi enfrentan sus crímenes. Algunos de los acusados son científicos, médicos que experimentaron en prisioneros, químicos que desarrollaron gas Zyklon B, ingenieros que diseñaron cámaras de gas. El mundo observa, y el mensaje es claro. Nadie está por encima de la justicia, pero a 800 kilómetros de distancia, en habitaciones sin ventanas en Washington, D.C., otra conversación está ocurriendo. Una conversación que contradice todo lo que Nuremberg representa. Oficiales de inteligencia estadounidenses tienen un problema. La Unión Soviética. Stalin no esperó a que terminaran los juicios. Cuando las tropas soviéticas entraron en Alemania del Este, capturaron científicos inmediatamente. Operación Oso Aviakim. En una sola noche, octubre de 1946, más de 2.000 científicos alemanes y sus familias fueron sacados de sus casas, subidos a trenes, enviados a la Unión Soviética, no como prisioneros, como empleados. Instalaciones enteras fueron desmanteladas y trasladadas. Laboratorios completos, tornillo por tornillo, reconstruidos en suelo soviético. Stalin sabía lo que los estadounidenses también sabían. La próxima guerra no se ganaría con soldados, se ganaría con científicos. En Washington, el Pentágono debatía. Por un lado, principios morales. Nuremberg, justicia. La promesa de que nunca más el mundo toleraría tales crímenes. Por otro lado, la realidad geopolítica. Stalin construyendo un arsenal científico. La amenaza de cohetes soviéticos. La posibilidad de perder la próxima guerra antes de que comenzara. No todos en el gobierno estadounidense estaban de acuerdo. El Departamento de Estado se opuso. Los científicos nazis eran criminales. Traerlos a Estados Unidos contradecía todo lo que el país representaba. Pero los militares argumentaban otra cosa. El general Leslie Groves, director del proyecto Manhattan, fue directo. Si no los tomamos nosotros, los tomará Stalin. Y prefiero tenerlos de nuestro lado que del suyo. La CIA, recién formada, añadió otro argumento. Estos científicos sabían demasiado. Si los soviéticos los capturaban, todo el equilibrio de poder cambiaría. Era mejor traerlos a Estados Unidos, incluso si eso significaba ignorar sus crímenes, incluso si eso significaba traicionar los principios de Nuremberg. El presidente Truman estaba atrapado entre dos verdades incompatibles. La verdad moral. Estos hombres eran criminales. La verdad estratégica. Estados Unidos los necesitaba. Truman eligió la estrategia. En septiembre de 1946 firmó una orden ejecutiva secreta. Científicos alemanes serían admitidos en Estados Unidos, pero con condiciones estrictas. Ningún nazi ardiente, ningún militarista convencido, ningún criminal de guerra comprobado. Sobre el papel, era una política clara. En la práctica, fue ignorada desde el principio, porque la Oficina de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA, tenía otras prioridades, y esas prioridades no incluían la justicia. La operación Paperclip no fue un acto de transparencia, fue un ejercicio de ingeniería social, de falsificación institucional, de borrar el pasado para construir el futuro. Los científicos fueron clasificados en categorías: blanco, sin afiliación nazi significativa; gris, afiliación moderada, pero útil; negro, criminales de guerra comprobados. La orden oficial de Truman era clara:
Ningún nazi ardiente o militarista convencido sería admitido. Pero la inteligencia militar tenía un problema. Los científicos más valiosos eran casi todos negros. Wernher von Braun, miembro de las SS desde 1933, rango Sturmbannführer, equivalente a mayor. Arthur Rudolph, supervisor de producción en Dora Mittelbau, donde 20.000 prisioneros murieron. Hubertus Strachhold, médico que supervisó experimentos en prisioneros, estudios de hipotermia, pruebas de altitud, límites humanos explorados sin consentimiento. Kurt Debus, miembro del partido nazi, supervisor en Peenemünde, testigo de ejecuciones de trabajadores forzados. Estos hombres eran exactamente lo que Truman había prohibido, pero también eran irreemplazables. Así que la inteligencia tomó una decisión. Si los expedientes eran el problema, cambiarían los expedientes. No fue un acto aislado, fue una política. Los archivos originales fueron sacados de circulación, guardados en cajas selladas, clasificados con el nivel más alto de secreto. Nuevos expedientes fueron creados. Membresías en el partido nazi, eliminadas. Rangos en las SS, omitidos. Testimonios de prisioneros, archivados por separado. Fotografías comprometedoras, removidas. Un simple clip de papel marcaba los expedientes revisados. De ahí el nombre, Operación Paperclip. Arthur Rudolph fue el caso más flagrante. Su expediente original lo identificaba como responsable directo de abusos en Dora. Supervisó el ahorcamiento público de prisioneros acusados de sabotaje. Firmó órdenes de castigo. Mantuvo cuotas de producción imposibles que llevaron a miles a la muerte por agotamiento. Su clasificación, negro absoluto. Pero después de la revisión, su expediente decía otra cosa. Ingeniero brillante, sin evidencia de crímenes directos. Afiliación política nominal. Clasificación, gris claro. Aprobado para entrada. Wernher von Braun recibió el mismo tratamiento. Su membresía en las SS fue descrita como honorífica. Sus visitas a Dora Mittelbau fueron presentadas como inspecciones técnicas rutinarias. Los testimonios de prisioneros que lo vieron seleccionar trabajadores fueron clasificados como no verificables. Clasificación revisada, gris, aprobado. Hubertus Strachhold, el médico, fue quizás el más inquietante. Supervisó experimentos que mataron prisioneros, pero su trabajo también produjo datos sobre resistencia humana en altitudes extremas. Datos que la Fuerza Aérea estadounidense consideraba invaluables. Su expediente fue limpiado. Sus crímenes, enterrados. Clasificación, blanco, no solo aprobado. Bienvenido. 1945-1946. Los primeros científicos llegan en pequeños grupos. Vuelos militares desde Alemania a Estados Unidos, sin registro civil, sin inmigración normal. Aterrizan en bases aéreas remotas. Fort Bliss, Texas, White Sands, Nuevo México. Son recibidos por oficiales militares. Se les asignan alojamientos. Se les da contratos. No son prisioneros de guerra. Son empleados del gobierno de Estados Unidos. Para 1947, más de 500 científicos han sido trasladados. Para 1950, más de 1.000. Para 1973, cuando la operación oficialmente termina, 1.600. No todos eran científicos espaciales. La operación incluía químicos que trabajaron en armas biológicas, médicos que experimentaron en humanos, ingenieros que diseñaron submarinos avanzados, expertos en propulsión, especialistas en aerodinámica, físicos nucleares. Estados Unidos no solo quería ganar la carrera espacial, quería ventaja en cada campo científico y estaba dispuesto a pagar el precio moral. Fort Bliss, Texas, septiembre de 1945. El desierto estadounidense se extiende hasta el horizonte. Calor seco. Cielo infinito. Silencio roto solo por el viento. Un convoy militar llega a la base. Camiones cubiertos, escolta armada. Bajan hombres en ropa civil. Hablan alemán entre ellos, parecen cansados, confundidos, algunos con familias.
Niños que no entienden dónde están. Werner von Braun baja del primer camión. Lleva un traje arrugado, tiene 33 años, alto, rubio, de aspecto aristocrático. Mira alrededor, sonríe. Bueno, dice en inglés con fuerte acento, comencemos. Fort Bliss no era una prisión, pero tampoco era libertad. Los científicos alemanes vivían en barracas militares, vigilados constantemente. No podían salir de la base sin permiso. No podían hacer llamadas internacionales. Sus cartas eran leídas. Pero tenían todo lo que necesitaban: comida, ropa, atención médica, salarios y, sobre todo, trabajo. Los cohetes B-2 capturados comenzaron a llegar desde Alemania, desmontados en piezas, enviados en barcos, transportados en tren. El trabajo de los alemanes era reensamblarlos, enseñar a los estadounidenses cómo funcionaban y, eventualmente, mejorarlos. White Sands Proving Grounds, Nuevo México, se convirtió en el sitio de pruebas. El primer B-2 fue lanzado en abril de 1946. No llevaba explosivos, llevaba instrumentos científicos, cámaras, sensores. Subió 110 kilómetros. Fue el primer lanzamiento espacial realizado en suelo estadounidense y fue operado completamente por alemanes. Los estadounidenses observaban, aprendían, tomaban notas, porque el objetivo no era solo usar la tecnología alemana, era dominarla. 1950. El Arsenal Redstone en Huntsville, Alabama, se convierte en el nuevo hogar del equipo alemán. Von Braun es nombrado director técnico. Su equipo crece. 120 científicos alemanes y sus familias se mudan a Huntsville. La ciudad los recibe con los brazos abiertos. Huntsville, en 1950, es una ciudad pequeña del sur, agrícola, conservadora, con una población de 15,000 habitantes. La llegada de los alemanes la transforma. De repente, hay ingenieros europeos comprando en tiendas locales, niños alemanes en escuelas públicas, familias asistiendo a iglesias baptistas, y nadie pregunta de dónde vienen. ¿O qué hicieron durante la guerra? Porque el gobierno les dijo que eran científicos aliados que trabajaron para derrotar a Hitler. Una mentira conveniente, pero una mentira que todos aceptaron. Von Braun entendió rápido lo que necesitaba hacer. No bastaba con ser brillante, tenía que ser estadounidense. Aprendió inglés con fluidez, estudió la cultura americana, adoptó modales sureños, se unió a clubes locales, asistió a eventos de la comunidad, dio charlas en escuelas sobre el futuro del espacio, contrató un agente de relaciones públicas y comenzó a aparecer en medios, primero en revistas científicas, luego en publicaciones populares, eventualmente en televisión. En 1955, Walt Disney lo contrató para una serie especial sobre exploración espacial. Von Braun apareció en primetime, explicando a millones de estadounidenses cómo el hombre llegaría a la Luna. Era carismático, optimista, visionario. Nadie mencionó Dora Mittelbau. Nadie mencionó las SS. Nadie mencionó que hace solo 10 años este hombre construía armas para Hitler. Von Braun se convirtió en el rostro del futuro. Y el pasado simplemente desapareció. Para las familias alemanas, Huntsville era una paradoja. Por un lado, seguridad, prosperidad, una vida normal después de años de guerra. Los niños iban a la escuela, las esposas se unían a clubes de jardinería. Los domingos, familias enteras asistían a barbacoas. Algunos alemanes se integraron completamente. Cambiaron sus nombres, hablaban solo inglés en casa, querían olvidar Europa. Otros mantenían su identidad, clubes alemanes, noches de cerveza y canciones tradicionales, nostalgia por la patria perdida. Pero todos compartían algo: silencio sobre el pasado. Las esposas no hablaban de lo que sus maridos hicieron durante la guerra. Los hijos no preguntaban por qué la familia había salido de Alemania.
Y los vecinos estadounidenses no cuestionaban. Era un pacto silencioso, un acuerdo colectivo de no mirar atrás, porque mirar atrás significaba confrontar preguntas incómodas, y nadie quería esas respuestas. Lo más perturbador no era la presencia de ex-nazis en Estados Unidos, era lo fácil que fue aceptarlos. No hubo protestas, no hubo escándalo público, no hubo cuestionamiento moral generalizado. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría ofrecía una narrativa conveniente. Estos hombres ya no eran nazis, eran científicos estadounidenses. Ya no servían a Hitler, servían a la democracia, ya no construían armas de venganza, construían el futuro. Era una redención instantánea, comprada con contratos, sellada con silencio, y el pueblo estadounidense la aceptó, porque era más fácil creer en la redención que enfrentar la complicidad. 4 de octubre de 1957. El mundo cambia. La Unión Soviética lanza el Sputnik, un pequeño satélite del tamaño de una pelota de playa, orbitando la Tierra cada 90 minutos. Transmite un simple bip, 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 que puede ser escuchado en radios de todo el mundo. Es un logro técnico modesto, pero es un shock psicológico masivo. Estados Unidos, que se consideraba tecnológicamente superior, ha sido derrotado. Los soviéticos llegaron al espacio primero. Y si pueden poner un satélite en órbita, pueden poner una bomba nuclear. El pánico se extiende por Washington. El Congreso demanda respuestas. ¿Cómo permitimos que esto sucediera? ¿Dónde estaban nuestros científicos? La respuesta llega de Huntsville. Wernher von Braun ha estado esperando este momento durante 12 años. Denme 60 días, dice, y pondré un satélite en órbita. 1958, el presidente Eisenhower crea la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Su misión: recuperar el liderazgo estadounidense en la carrera espacial. Y la persona más importante en esa misión es Wernher von Braun. Es transferido del ejército a la NASA, nombrado director del Centro de Vuelo Espacial Marshall en Huntsville. Su equipo alemán viene con él. Arthur Rudolph se convierte en director del proyecto Saturn King. Kurt Debus dirige el Centro Espacial Kennedy. Ernst Stullinger lidera investigación de propulsión. Son los mismos hombres que construyeron el V-2. Ahora construirán los cohetes que llevarán estadounidenses al espacio. 31 de enero de 1958. Apenas 4 meses después del Sputnik, von Braun cumple su promesa. El cohete Juno I lanza el Explorer 1, el primer satélite estadounidense. Es un momento de redención nacional. Estados Unidos está de vuelta en la carrera, y von Braun es el héroe. Aparece en la portada de Time Magazine. Es invitado a la Casa Blanca, recibe condecoraciones. El pasado nazi ya no importa. Solo importa el futuro. En 1961, Alan Shepard se convierte en el primer estadounidense en el espacio. Su cohete, Redstone, diseñado por el equipo de von Braun. En 1962, John Glenn orbita la Tierra. Su cohete, Atlas, pero el sistema de guiado fue desarrollado por científicos alemanes de Paperclip. Cada éxito valida la decisión de traer a los alemanes. Cada victoria espacial entierra un poco más la incomodidad moral. 25 de mayo de 1961. El presidente John F. Kennedy se dirige al Congreso. Creo que esta nación debe comprometerse a lograr la meta antes de que termine esta década de llevar un hombre a la Luna y regresarlo sano y salvo a la Tierra. Es una declaración audaz. Estados Unidos todavía no ha orbitado un humano, y Kennedy está prometiendo llegar a la Luna, pero tiene un arma secreta. Wernher von Braun. Von Braun lleva años soñando con esto. Ha dibujado los planos, ha calculado las trayectorias, ha diseñado los cohetes, y ahora tiene el financiamiento ilimitado para hacerlo realidad.
El cohete que llevaría humanos a la Luna necesitaba ser el más poderoso jamás construido. Von Braun diseñó un monstruo, el Saturn, 110 metros de altura, el equivalente a un edificio de 30 pisos, 6 millones de kilogramos al despegue, 34 millones de newtons de empuje, suficiente para sentirse a kilómetros de distancia. 3 etapas, cada una más compleja que cualquier cohete anterior. Y en la cima, la nave Apolo, que llevaría 3 hombres a la Luna. El desarrollo tomó años, miles de ingenieros, decenas de miles de trabajadores, billones de dólares. Pero cada pieza del diseño fundamental venía del mismo lugar, Peenemünde. El cohete que llevaría estadounidenses a la Luna era el descendiente directo del cohete que bombardeó Londres. La tecnología era la misma. Solo el propósito había cambiado. Mientras Von Braun diseñaba el Saturn V en Huntsville, había un lugar que nadie mencionaba: Dora Mittelbau, el campo subterráneo donde se construyeron los V-2, donde 20.000 prisioneros murieron, donde Arthur Rudolph, ahora director del Saturn V, supervisó producción con mano de hierro, donde Von Braun caminó entre los moribundos, seleccionando a los más fuertes para continuar trabajando. No había placas conmemorativas en las salas de la NASA mencionando Dora. No había minutos de silencio por las víctimas. No había reconocimiento de que la tecnología que ahora celebraban fue construida sobre huesos, porque reconocerlo significaría cuestionar todo el proyecto, y eso era impensable. La carrera espacial era la prioridad, y las víctimas eran irrelevantes. Yves Beon tenía 19 años cuando fue enviado a Dora Mittelbau, resistencia francesa, capturado en 1944. Lo subieron a un tren, días de viaje, sin comida, sin agua. Cuando llegó, lo llevaron bajo tierra. Pensé que estaba entrando al infierno, recordaría décadas después. Túneles cavados en montaña, iluminación mínima, humedad constante, frío penetrante, miles de prisioneros trabajando en cadenas de ensamblaje, construyendo cohetes, pieza por pieza. Turnos de 12 horas, sin descanso, sin días libres, comida, sopa aguada, pan mohoso, apenas suficiente para sobrevivir, castigos por el menor error, golpizas, ahorcamientos públicos, ejecuciones sumarias. Vi a un hombre ahorcado porque una pieza cayó de sus manos, dijo Beon. Sus dedos estaban congelados. No pudo sostenerla. Lo colgaron frente a todos nosotros, para dar el ejemplo. Jean Michel, otro sobreviviente francés, escribió años después: cada cohete V-2 costaba una vida. No solo las vidas en Londres cuando caían, las vidas en Dora mientras se construían. Trabajábamos hasta que nuestros cuerpos simplemente se rendían, entonces nos llevaban afuera. Y traían a otro prisionero para tomar nuestro lugar. Nadie preguntaba nombres, éramos números, producción, material humano. Michel sobrevivió, pesaba 38 kilogramos cuando fue liberado. Después de la guerra, escribió un libro, Dora, The Nazi Concentration Camp Where Modern Space Technology Was Born and 30,000 Prisoners Died. Fue publicado en Francia en 1975. No fue traducido al inglés hasta 1979, y cuando finalmente llegó a Estados Unidos, fue ignorado en gran medida. Porque en 1979, Wernher von Braun todavía era un héroe nacional. Y nadie quería escuchar que ese héroe había caminado entre los muertos. Los testimonios son consistentes. Von Braun visitó Dora Mittelbau múltiples veces. No era un observador distante. Participaba activamente. Seleccionaba prisioneros basándose en su aptitud física. Los más fuertes para trabajos técnicos. Los débiles para tareas brutales de excavación. En un testimonio de 1947, Adam Kavala, un prisionero polaco, declaró: vi a von Braun en el túnel.
Revisaba el progreso. Hablaba con los supervisores sobre cuotas de producción. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Otro testimonio de Robert Casabon, francés. Von Braun vino con oficiales de las SS. Inspeccionaron las líneas de ensamblaje. Escuchamos cuando discutían sobre acelerar la producción. Uno de los oficiales dijo que los prisioneros estaban trabajando demasiado lento. Von Braun sugirió incrementar las horas de trabajo. Estas declaraciones fueron archivadas, clasificadas, enterradas en cajas que no se abrieron durante décadas, porque abrirlas significaba admitir algo inaceptable. El hombre que puso estadounidenses en la luna tenía sangre en sus manos. Si Von Braun pudo mantener distancia de sus crímenes, Arthur Rudolph no tuvo esa suerte. Rudolph fue el director de producción en Dora. No solo visitaba, vivía allí. Supervisaba todo. Firmaba órdenes de castigo, aprobaba ejecuciones, mantenía cuotas imposibles. Un prisionero, Georges Juanjean, testificó: Rudolph era despiadado. Si la producción caía, ordenaba castigos inmediatos. Vi a hombres golpeados hasta la muerte por no cumplir cuotas. No mostraba emoción. Para él éramos máquinas, y cuando una máquina fallaba, se reemplazaba. Otro sobreviviente, Guy Morand. Había ahorcamientos públicos cada semana. Rudolph asistía. Los supervisores decían que era para que aprendiéramos lo que pasaba con los saboteadores. Pero no eran saboteadores. Eran hombres exhaustos que cometían errores. Estas declaraciones existieron desde 1945, pero fueron ignoradas durante décadas, porque Rudolph era demasiado valioso. En 1969, cuando el Apolo 11 aterrizó en la Luna, Arthur Rudolph fue condecorado. Recibió la Medalla por Servicio Distinguido de la NASA, la máxima distinción civil de la agencia, por su excepcional liderazgo en el desarrollo del Saturn V. Ninguna mención de Dora, ninguna mención de los 20.000 muertos, solo celebración. El problema fundamental era simple. Los sobrevivientes no tenían plataforma, vivían en Europa, muchos en países comunistas detrás de la cortina de hierro. Sus testimonios eran vistos con sospecha durante la Guerra Fría, y los estadounidenses no querían escuchar. La narrativa era demasiado perfecta. Ciencia triunfante. Progreso humano. La conquista del espacio. Introducir testimonios de víctimas complicaba esa narrativa. Así que fueron marginalizados. Cuando Jean Michel intentó promover su libro en Estados Unidos, encontró puertas cerradas. Editores no interesados. Medios que declinaban entrevistas, públicos que preferían no saber. Es como si mis compañeros murieran 2 veces, dijo Michel, una vez en Dora y otra en la memoria, porque Estados Unidos decidió olvidarlos. Y nosotros, los sobrevivientes, no teníamos poder para obligar a nadie a recordar. La NASA sabía. Documentos desclasificados en los años 1980 y 1990 muestran que la agencia tenía expedientes completos sobre el pasado de sus científicos alemanes. Sabían sobre Dora, sabían sobre las SS, sabían sobre las ejecuciones, pero eligieron el silencio. ¿Por qué? Porque admitir la verdad significaba contaminar los logros. Significaba que cada lanzamiento exitoso llevaba una sombra. Significaba que la Luna fue alcanzada con tecnología nacida del horror. Y eso no podía ser dicho en voz alta. Así que la NASA construyó una narrativa alternativa. Los científicos alemanes fueron víctimas ellos mismos, forzados a trabajar para Hitler, sin elección real, redimidos por su servicio a la democracia. Era una mentira, pero era una mentira que todos necesitaban creer. 16 de julio de 1969, Centro Espacial Kennedy, plataforma de lanzamiento 39A. Un día que cambiará la historia. El Saturn V se alza contra el cielo de Florida. 110 metros de puro poder.
6 millones de kilogramos listos para desafiar la gravedad. Dentro, 3 astronautas, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins. En la sala de control, cientos de ingenieros. Pantallas, datos, comunicaciones. Y en una esquina privilegiada, Wernher von Braun. 57 años, cabello gris, traje impecable. Ha esperado este momento toda su vida, desde que era niño soñando con las estrellas, desde que construyó su primer cohete amateur en Alemania, desde Peenemünde, desde Dora, desde Fort Bliss, desde Huntsville. Todo ha llevado a este instante. T-10 minutos. En la sala de control, voces tranquilas, profesionales. Años de entrenamiento concentrados en este momento. Guidance is internal. Range is green. All systems nominal. Von Braun no dice nada, solo observa, las manos cruzadas, los ojos fijos en las pantallas. T-1 minuto. El mundo está mirando. 600 millones de personas frente a televisores. La transmisión más vista de la historia. T-30 segundos. Los tanques presurizan. Combustible fluyendo. Oxígeno líquido. Hidrógeno líquido. Las mismas sustancias que usó hace 25 años. T-10. 9. Las turbinas comienzan a girar. 8, 7, 6. Los motores se encienden. 5, 4. Llamas naranjas explotan debajo del cohete. 3, 2. La tierra tiembla. Los edificios vibran a kilómetros de distancia. 1. El rugido es ensordecedor. 34 millones de newtons de empuje, el equivalente a una explosión controlada. 0. El Saturn I se eleva, lento al principio, como si dudara. Luego más rápido, acelerando, subiendo, cada segundo más alto, más rápido, más lejos. En la sala de control, los números cambian en las pantallas. Velocidad, altitud, trayectoria, todo perfecto. Todo exactamente como von Braun lo calculó. Los ingenieros aplauden, se abrazan, algunos lloran. Von Braun permanece quieto, mirando la pantalla. El cohete es ahora un punto brillante contra el cielo azul. Luego desaparece, en camino a la luna, y von Braun finalmente sonríe. En ese momento de triunfo absoluto, hay voces que no están presentes. Las voces de Dora Mittelbau, los 20.000 que murieron construyendo la tecnología que ahora conquista el espacio. Los prisioneros que nunca vieron el cielo porque trabajaban bajo tierra. Los que fueron ahorcados por errores, golpeados por lentitud. Trabajados hasta la muerte por cuotas. Jean-Michel, el sobreviviente francés, está viendo la transmisión desde París. Vi el cohete despegar, dirá después, y solo pude pensar en mis amigos muertos. Ellos construyeron esto, no von Braun, no la NASA. Ellos, con sus manos, con su sangre. Pero nadie pronunció sus nombres. 4 días después, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong camina sobre la Luna. Un pequeño paso para el hombre, un salto gigante para la humanidad. Es el momento más orgulloso de Estados Unidos. Una victoria tecnológica sin precedentes. Una declaración de supremacía absoluta. La Guerra Fría tiene un ganador claro. Y todo gracias a los científicos de la Operación Paperclip. Wernher von Braun es héroe nacional. Arthur Rudolph recibe su medalla. Kurt Debus es celebrado. La NASA es sinónimo de excelencia. Pero en las sombras de ese triunfo, una pregunta permanece sin responder. ¿A quién pertenece realmente esta victoria? ¿A los que diseñaron los cohetes? ¿O a los que murieron construyéndolos? ¿A los científicos que fueron perdonados? ¿O a las víctimas que fueron olvidadas? Es una pregunta que Estados Unidos eligió no hacer, porque la respuesta habría arruinado la celebración. Las décadas que siguieron al alunizaje revelaron lentamente las verdades enterradas. No fue un proceso rápido. Fue gradual, incómodo, resistido a cada paso. 1973.
La operación Paperclip oficialmente termina después de 28 años. Más de 1.600 científicos han sido traídos a Estados Unidos. La mayoría ya están naturalizados. Sus hijos son estadounidenses. Sus vidas están completamente integradas. Wernher von Braun se retira de la NASA en 1972. Trabaja brevemente para Fairchild Industries, una empresa aeroespacial privada. En 1975 le diagnostican cáncer. Muere el 16 de junio de 1977. 65 años. Su funeral es un evento de Estado. Dignatarios, astronautas, oficiales gubernamentales. El presidente Jimmy Carter envía condolencias. El obituario del New York Times lo llama el mayor pionero de cohetes de la historia. Dora Mittelbaugh es mencionado en un solo párrafo. En página interior, como nota histórica sin mayor elaboración, von Braun muere como héroe. Su redención completa. 1979. El Departamento de Justicia de Estados Unidos crea la Oficina de Investigaciones Especiales. Su propósito: identificar criminales de guerra nazis que viven en suelo estadounidense. Es una respuesta a presión pública. Grupos de sobrevivientes del Holocausto exigen acción. Documentales comienzan a exponer la operación Paperclip. La OSI comienza a revisar archivos desclasificados y encuentra evidencia masiva, expedientes falsificados, testimonios suprimidos, crímenes documentados pero ignorados. Arthur Rudolph se convierte en el foco. 1982. Investigadores visitan a Arthur Rudolph en su casa en San José, California. Tiene 76 años. Retirado. Abuelo. Ciudadano estadounidense desde 1954. Lo interrogan sobre Dora Mittelbaugh. ¿Trabajó allí? Sí. ¿Supervisó producción? Sí. ¿Sabía que se usaba trabajo esclavo? Sí. ¿Participó en selección de prisioneros? Sí. ¿Presenció ejecuciones? Sí. ¿Dio órdenes que resultaron en muertes? Más larga. Hacía mi trabajo. La guerra era la guerra. La OSI le ofrece un trato. Renuncia voluntariamente a tu ciudadanía estadounidense y sal del país. O enfrenta juicio público por crímenes de guerra. Rudolph elige la primera opción. En 1984 renuncia a su ciudadanía. Regresa a Alemania. Vive allí hasta su muerte en 1996. Nunca es juzgado. Nunca es encarcelado. Simplemente se va. La NASA emite un comunicado. Lamentamos las circunstancias, pero no podemos cambiar la historia. Su medalla por servicio distinguido nunca es revocada. Hubertus Strughold, el médico, es más complicado. Supervisó experimentos médicos en prisioneros durante la guerra, estudios de hipotermia, pruebas de altitud, investigación sobre límites humanos sin consentimiento. Pero también produjo datos que salvaron vidas de pilotos estadounidenses. Protocolos de seguridad, equipamiento de supervivencia, medicina aeroespacial. La Fuerza Aérea lo considera invaluable. Cuando comienzan las investigaciones en los años 1980, la Fuerza Aérea protege a Strughold. Muere en 1986, a los 90 años, sin ser procesado. La NASA había nombrado un premio en su honor, el Hubertus Strughold Award para Medicina Aeroespacial. En 2013, después de años de presión de grupos de sobrevivientes, el premio es finalmente renombrado. La NASA emite una disculpa. No era apropiado honrar a alguien con ese pasado. Pero toma casi 70 años llegar a esa conclusión. Con el fin de la Guerra Fría, miles de documentos son desclasificados. Los archivos de la operación Paperclip se abren. Investigadores, historiadores y periodistas comienzan a revisar décadas de material. Lo que encuentran es peor de lo que se imaginaba. No solo fueron los científicos espaciales, la operación también trajo médicos que experimentaron con prisioneros en campos de concentración, químicos que desarrollaron gas nervioso y armas biológicas, especialistas en interrogación que practicaron tortura,
expertos en eugenesia que asesoraron programas de esterilización. Estados Unidos no solo perdonó científicos espaciales, perdonó a criminales de guerra en múltiples campos y los empleó en programas militares y de inteligencia durante décadas. 1991. Linda Hunt publica Secret Agenda, el primer libro investigativo completo sobre Paperclip. 2001. Nazi Designers of the American Lunar Program expone en detalle el pasado de von Braun. 2005. Annie Jacobsen comienza investigación que resultará en Operation Paperclip. 2014. Un bestseller que finalmente lleva el tema al mainstream. 2014. El documental Nazi sin NASA se transmite en History Channel. La verdad ya no puede ser contenida. Pero para entonces, casi todos los involucrados están muertos. La NASA nunca ha emitido una disculpa formal por la operación Paperclip. Su posición oficial: fueron contratados en el contexto de su época. Sus contribuciones a la exploración espacial son innegables. No podemos juzgar el pasado con valores del presente. Es una respuesta cuidadosa. Reconoce la complejidad sin admitir culpa. Celebra los logros sin confrontar los crímenes. Y deja la incomodidad moral sin resolver. Hoy, más de 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la operación Paperclip sigue siendo una herida abierta en la conciencia histórica. No porque fue secreta, ya no lo es. No porque fue olvidada, ya no lo está. Sino porque representa una pregunta que la humanidad todavía no sabe cómo responder. ¿Qué tan lejos debemos llegar por el progreso? La operación Paperclip no fue un error, fue una decisión deliberada. Estados Unidos sabía exactamente quiénes eran estos hombres, conocía sus crímenes, tenía la evidencia y eligió ignorarla. ¿Por qué? Porque los beneficios parecían superar los costos. La tecnología alemana ayudó a ganar la Guerra Fría sin disparo alguno. Los cohetes alemanes pusieron satélites en órbita antes que los soviéticos pudieran establecer supremacía. La ciencia alemana aceleró el programa espacial estadounidense en décadas. Sin la operación Paperclip, ¿habría llegado Estados Unidos a la Luna en 1969? Probablemente no. ¿Habría ganado la carrera espacial? Quizás no. Entonces, ¿valió la pena? Depende a quién le preguntes. Jean Michel, el sobreviviente de Dora, fue entrevistado en 2005. Tenía 82 años. Vivía en un pequeño apartamento en París. Le preguntaron, ¿qué siente cuando ve imágenes del alunizaje? Orgullo y vergüenza. Orgullo porque la humanidad logró algo extraordinario. Vergüenza porque se construyó sobre nuestras tumbas. Mis amigos murieron en Dora, 20.000 hombres. Tenían nombres, familias, sueños. Pero para la historia son solo un número. Una nota al pie en la historia del progreso. Y eso es lo que nunca podré perdonar. Murió en 2008. Nunca recibió disculpa oficial alguna. ¿Debe la ciencia tener moral? ¿Puede el conocimiento ser separado de cómo fue obtenido? Los datos médicos de los experimentos nazis son extremadamente controversiales. Información sobre hipotermia, sobre límites de altitud, sobre resistencia humana en condiciones extremas. Esa información salvó vidas después de la guerra. Protocolos de seguridad para pilotos, tratamientos para víctimas de ahogamiento, procedimientos de emergencia. ¿Deberíamos usar esos datos? ¿O deberíamos enterrarlos porque fueron obtenidos mediante tortura? No hay consenso. Algunos médicos argumentan, las víctimas ya murieron. Ignorar los datos no las trae de vuelta, pero usar los datos podría salvar vidas futuras. Otros dicen, usar los datos es validar los métodos, es decir, que el fin justifica los medios, y eso es precisamente lo que los nazis argumentaban. Es un dilema sin solución fácil. ¿Puede alguien redimirse de crímenes contra la humanidad?
Werner von Braun trabajó para Hitler, supervisó trabajo esclavo, presenció muertes, pero también dedicó 25 años a la exploración espacial pacífica. Inspiró a generaciones de científicos, expandió los límites del conocimiento humano, ayudó a poner el primer humano en la Luna. ¿Eso borra su pasado o simplemente lo complica? Von Braun nunca se disculpó públicamente por Dora. Cuando le preguntaban sobre el trabajo esclavo, decía, era la guerra, hacíamos lo que nos ordenaban. Cuando le preguntaban si sabía de las muertes, decía, estábamos enfocados en la ciencia. Lo demás era responsabilidad de otros. Era evasión, pero también era comprensible. Admitir culpa habría terminado su carrera. Habría arruinado el programa espacial estadounidense. Habría contaminado cada logro. Así que eligió el silencio. Y Estados Unidos lo recompensó por ello. Lo más perturbador de la operación Paperclip no es que sucedió, es que podría volver a suceder. Hoy enfrentamos dilemas similares. Inteligencia artificial desarrollada por compañías con prácticas laborales cuestionables. Biotecnología creada mediante investigación éticamente ambigua. Armas autónomas diseñadas por científicos que evitan preguntas morales. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Aceptamos el progreso sin importar su origen? ¿O establecemos límites morales, incluso si eso significa quedarnos atrás? Es fácil decir que elegiríamos la moral, pero la historia sugiere otra cosa. Cuando el progreso está en juego, la moral se vuelve negociable. Cuando la ventaja estratégica está disponible, los principios se vuelven flexibles. Cuando el futuro llama, el pasado se olvida. Hoy, cuando miramos las estrellas, vemos el triunfo de la humanidad. Satélites orbitando, estaciones espaciales, rovers en Marte, planes para regresar a la Luna, sueños de llegar a Marte. Todo construido sobre la base que la operación Paperclip estableció. Es innegable que los científicos alemanes aceleraron la era espacial. Es innegable que su conocimiento benefició a la humanidad. Pero también es innegable que ese conocimiento costó vidas. Y que esas vidas fueron olvidadas intencionalmente. Dora Mittelbau todavía existe. Es un memorial ahora. Un museo. Un recordatorio. Las paredes todavía tienen marcas de herramientas, los túneles todavía huelen a humedad y metal. Y en las paredes, placas con nombres, 20.000 nombres. Hombres que murieron construyendo cohetes, cohetes que eventualmente nos llevaron a la Luna. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? ¿La celebramos? Es un triunfo del ingenio humano. ¿La condenamos? Es un pacto con criminales de guerra. ¿La olvidamos? Es incómoda y complica la narrativa del progreso. ¿La recordamos? Es dolorosa y cuestiona nuestros valores. Quizás la respuesta no es elegir. Quizás la respuesta es sostener ambas verdades simultáneamente. Que la ciencia puede ser brillante y manchada. Que el progreso puede costar más de lo que admitimos. Que las victorias pueden estar construidas sobre sombras y que olvidar esas sombras no las hace desaparecer, solo las hace más peligrosas. Algunos archivos se han abierto, otros permanecen sellados. La operación Paperclip oficialmente terminó hace décadas, pero sus consecuencias siguen vivas en cada lanzamiento espacial, en cada satélite que orbita, en cada tecnología que heredamos. Heredamos no solo el conocimiento, heredamos también la pregunta moral. Y esa pregunta no tiene respuesta fácil. Solo tiene elecciones. Elecciones que cada generación debe hacer de nuevo. Porque el progreso siempre cobra un precio. Y alguien, en algún lugar, siempre lo paga. La pregunta es, ¿quién decide quién paga? ¿Y cuándo dejamos de fingir que el precio no existe?